Putin ha muerto. Me hubiera gustado decir esa frase y creer en ella, pero desgraciadamente ya hemos escuchado tantas veces y estamos deseando tanto todos, por lo menos todos los que estáis suscritos a mi blog, que esto suceda, pues que yo creo que cuando suceda no nos lo vamos a creer. Pues soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Bueno, ya me gustaría daros un paseo por mi bosque, pero llovió mucho y me cortaron el paso y no puedo pasar a atravesar la zona cercana al lago, así que vamos a quedarnos aquí con este bonito panorama otoñal. Vale, antes de ayer surgió la noticia de que Putin ha tenido un infarto, que los médicos los rescataron, y ayer uno de los generales que tiene rusos, que tiene una cuenta de 500.000 de suscriptores, escribió que a los 20:42 el corazón de Putin ha parado y no han podido rescatarlo, y que lo metieron en el congelador y que los médicos están detenidos y el mando en el país asumió el Patrushev, que creo que es el jefe de los servicios secretos de Rusia, de FSB, ¿no? Así que todo esto está revolcando un poquito en los medios de comunicación, pero nosotros, como siempre, tenemos muy poca fe, porque esas noticias hacen mucho ruido, por supuesto, esas noticias son noticias esperadas, pero si Rusia, como yo he dicho, si no están, y si todavía no es hora para que muera Putin, no va a morir. Así que están buscando el doble de turno, que en general dice que eso es un complot, un golpe de Estado, si pones un doble en vez de Putin de verdad. Pero como ya estamos acostumbrados a los dobles, nos da igual esto, ¿vale? He empezado con esta noticia porque por lo visto la vais a escuchar también en muchos sitios y de momento pues no, desgraciadamente, y por mucho que nos gustaría, va a ser que no, hasta que se confirme, por supuesto, oficialmente. Bien, entonces estoy al volver a Ucrania me estoy dando cuenta las pérdidas que estamos sufriendo todos los días. Todos los días, desde que yo volví, desde la mañana que aparecí por aquí, hay un entierro de un militar en mi pueblo. Algunos días hay dos. Mi pueblo es pequeño, ojo. Entonces, esto me produce muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, porque cuando lo aplico a la escala, ¿os acordáis que yo os decía que había 2 o 3 muertos por semana? Ya yo estaba preocupada. Ahora, con esa cantidad, si lo extrapolamos a todo el país, realmente las batallas son muy duras, el ataque que está lanzando Rusia nos hace mucho daño, e incluso apareció creo que John Kirby diciendo, el representante del Pentágono, creo que hasta ellos esperan que los rusos puedan tener algunos éxitos tácticos en sus ofensivas, ¿vale? Entonces tenemos que armarnos de valor, armarnos de paciencia e intentar conservar la fe y el buen humor a pesar de todas las circunstancias que están apareciendo. Lo que, por ejemplo, ¿no? Obviamente, y yo desde el principio he dicho que Ucrania está haciendo lo imposible. Estamos reventando el orden mundial, digamos, ¿no? Porque ya todo el mundo estaba acostumbrado que Rusia es una potencia y que a Rusia no se le puede decir que no y hay que bajar los pantalones cada vez que los rusos saquen su arma nuclear, que por cierto hace un par de días hicieron otra demostración de ejercicios nucleares, ¿vale? Ya que no hablan de mandar una bomba, pues hacen ese tipo de cosas, ¿vale? Ejercicios con portadores nucleares y bombardear las centrales nucleares de Ucrania, como pasó ayer, ¿no? Antes de ayer, la central nuclear de Khmelnytsky. Vale, entonces Rusia tiene sus formas de chantaje nuclear indirecto, ¿no? No hace falta que lo digan explícitamente. Y por supuesto, estamos viendo que, claro, esa guerra, la resistencia de Ucrania ha reventado los planes de todo el mundo. De China, ¿no? Porque China estaba, cuando Xi Jinping en las Olimpiadas bendijo esa invasión de Rusia, él pensaba que iba a durar varias semanitas como mucho, ¿vale?
Y claro, y ellos van a seguir comerciando, van a seguir creando sus alianzas, porque China está ahí intentando expandir su influencia en diferentes mares, ¿no? Para contrapesar a los Estados Unidos, ¿no? Y les hemos reventado los planes con esta guerra, con esa resistencia. Realmente, no quiero decir que somos un pueblo elegido, ¿no? Pero somos un pueblo un poco indomable que ha desafiado a muchas cosas que existen en el mundo, ¿no? Y lo estamos pagando muy caro, lo estamos pagando con esto, con tener a Erdogan, con tener ahora a Fico, el nuevo presidente eslovaco, que bloquean la ayuda financiera a Ucrania, ¿no? De la Unión Europea, con 2 votos en contra, pues ya está, ya están bloqueados todos los fondos. Tenemos a trampistas, que a los de MAGA, que están promoviendo sus políticas y también incluyen a Ucrania en sus manipulaciones. Entonces, todo esto, el salir del armario, ¿no? Porque Ucrania era un país invisible, ¿no? Muchos ni sabían dónde estaba en el mapa, por ahí, perdidos. Entonces, esto pasa, eso pasa una cuenta terrible, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea nos prometió 1 millón de proyectiles para la munición para este año y solo nos han enviado 300.000 proyectiles, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos ni siquiera pretender tener un balance militar con Rusia? Porque Corea del Norte les mandó 350.000 proyectiles, ¿vale? Vale, serán una mierda de proyectiles, pero ahí están. Y les han dado la posibilidad de hacer esa ofensiva brutal en Avdiivka. Vale, entonces todo esto es muy complicado y si te profundizas, pues yo creo que puedes deprimirte todo. Intentaremos no hacerlo. Vale, entonces, seguimos. A pesar de que Rusia reciba este apoyo tanto de China, porque China le da todo el apoyo comercial, le provee con tecnologías, con chips, con drones, con muchas cosas. Entonces, sin esta ayuda, Rusia tampoco podría llevar esta guerra, ¿vale? Entonces, Rusia puede conseguir mucho más de sus aliados de que consigue Ucrania. Y es una cosa muy triste porque se supone que detrás de Ucrania está el mundo civilizado, no los mierducos como Corea del Norte encerrados y con la gente esclavizada, ¿vale? Y esto da mucha pena, porque sí, no voy a entrar. Vale, entonces en Rusia, en Avdiivka, ya han usado camiones de la Segunda Guerra Mundial. Realmente tiene el potencial militar Rusia, pero se agota. Vale, y entonces, claro, cuando vemos estas imágenes, intentaré ponerlos, intentaré colocarlos, ¿no? Dices, ¿esto qué es? ¿Esto es una guerra del siglo XXI? Con esa maquinaria también han descongelado ya muchas reservas de sus tanques. Ya el modelo T-80 se les acabó y están sacando T-64, que son los años casi 50. Entonces, pero esta guerra, al no recibir Ucrania ningún arma, ellos tienen algo, tienen una porquería anticuada y oxidada, pero que dispara y que explota. Entonces, la cuestión ahora es volver a consolidar todo el apoyo a Ucrania para poder tener la prevalencia, ¿vale? Antes de que la tengan ellos, antes de que Corea o China les manden cosas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Avdiivka, como yo he dicho, el Kirby ha dicho que en algunos sitios puede que Rusia tenga un éxito táctico, ¿vale? Entonces me imagino que se refería a Avdiivka, que está siendo medio rodeada, ¿vale? Está bloqueada la carretera, de vez en cuando se desbloquea, pero el peligro de un bloqueo, si los rusos manden ahí más carne de cañón y más cosas, es bastante real. Y ellos usan muchísimas bombas aéreas, ¿vale? Que hacen daño, porque son bombas de 500 kilos que destruyen el edificio, los sótanos, todo. Con lo cual, Ucrania, al no tener aviones, olas a los que todavía están dudando si dárnoslos o no, que nos han tenido 1 año y medio sin responder a esta petición, está sufriendo tanto daños de ese tipo como los daños de bombardeos en las zonas cercanas, ¿no? Como Kherson, Kharkiv,
Sumi, un adolescente, también ha muerto hoy en su casa, ayer, perdón, en el porche de su casa. Todo esto se podría haber prevenido si tuviéramos cosas, por lo menos lo básico. Vale. En Kharkiv se anuncia la evacuación obligatoria de niños, de 277 niños en diferentes localidades, y en otras localidades es recomendada, ¿vale? Para 844 niños. Ya os lo he dicho muchas veces, que a mí me parece esto de mantener a los niños en las zonas inseguras terrible, ¿vale? Entonces, Rusia tiene una capacidad, como sabemos, de reclutamiento del personal muy grande. Ya en vez de los convictos, ya son los inmigrantes de otros países que han recibido el pasaporte ruso recientemente. Dicen que hay como cazas de esta gente, ¿no? Que se han alegrado de poder estar y vivir en este país alegremente, y ahora los mandan a morir en una guerra que ni siquiera es de su país, ¿no? Por decir, y están muy poco motivados, pero ahí están. ¿Qué más? Entonces, Ucrania está... el problema en Rusia, ellos tienen mucha gente, tienen 20.000 mensuales, ¿no? Los que reclutan con contratos, con renovación de los contratos, porque ellos firman un contrato de un año con el ejército, y ya muchos incluso están volviendo, han estado un año en la guerra y muchos vuelven. Y la criminalidad y los crímenes que cometen en Rusia están creciendo, y Putin ya ha pedido a los medios no divulgar la información sobre los crímenes que cometen los exmilitares, porque entonces la gente empieza a tenerles miedo, y lo que tienen que tenerles es respeto. Pues claro, si vuelven los exconvictos, ¿vale? que han matado antes, no van a privarse de esto. Entonces en Rusia va a tener un boom social, digamos, negativo, que es se llama el síndrome de Afganistán, ¿no? Cuando las bandas y todas las cosas de crimen eran dirigidos por excombatientes del ejército soviético en Afganistán. Pues ahora va a repetirse probablemente este fenómeno. Lo digo porque lo escribió un medio que se llama Eurasia Daily Monitor, ¿no? Alarmando ese problema. Nosotros también vamos a tener lo nuestro, ¿eh? Vamos a tener a un montón de gente traumatizada, con síndrome postraumático, tanto civiles como militares, y esto va a ser un problema social muy grande que Ucrania tendrá que plantearse bien y resolver, y espero que ya empecemos a estar ahí. Bien, ¿qué más? Ayer fue elegido el nuevo portavoz de la Cámara de Representantes, un tal Johnson. Pues por lo visto él es republicano y simpatizante no es del MAGA, no es muy trampista, pero sí que está afiliado con esta ala de alguna forma, que es una persona con bastante educación, a diferencia de otros, y parece que, siendo un cardenal gris, puede, si quiere, tener bastante influencia sobre los radicales en esa Cámara. Dice que va a proponer la votación por la ayuda a Ucrania si está sometida a unas severas audiciones, que a nosotros nos parece muy bien. Bien, entonces, ¿qué más? He escuchado un reportaje interesante sobre cómo Ucrania hace los modelos falsos de maquinaria militar para despistar a los rusos, ¿vale? Porque ellos, al detectar esos objetivos, gastan unos proyectiles y misiles muy caros, por ejemplo de $1.500.000, para destruir una cosa que es una maqueta, ¿vale? Y entonces hay empresas ucranianas que hacen esto. Básicamente hacen como maquetas de multilanzadoras, de algunos carros, etcétera, y los ponen para distraer y para también detectar las baterías de los enemigos. Curioso, porque los rusos hacen, me imagino que también lo mismo, y dicen que incluso en el aeropuerto de Belbek, en Crimea, han llegado a dibujar los aviones en el suelo para despistar a los satélites, pero las fuentes abiertas han detectado que esos aviones, había por ejemplo uno real y 3 dibujados, no echan sombra.
¿vale? Entonces así saben que son los trucos también para despistarnos a nosotros. Vale, que una noticia buena, que es posible que Ucrania va a recibir los misiles de largo alcance en enero, de más de 300 kilómetros. Así vamos a tener posibilidad de usar estos misiles en Crimea, ¿vale? Contra toda la logística rusa que hay ahí. Y eso es algo importante porque como nosotros no tenemos aviación y ahí sí que se pueden usar más variedad de munición, pues tenemos que tener misiles que podemos lanzar desde los HIMARS, ¿no? Por ejemplo, las lanzadoras estacionarias, ¿no? Como se dice, estacionadas, ¿no? No aviones. Entonces, siempre tiene que mantenerse un balance. Si no tenemos esto, nos tienen que dar esto para mantener la paridad. Y esto jamás ha sucedido en esta guerra. Nunca Ucrania ha tenido ninguna paridad. Vale, hoy los rusos han bombardeado un cuartel de bomberos en Izum, ¿vale? Usando el misil Iskander. Izum está en Kharkiv, es una ciudad liberada. Yo os he dicho que las ciudades que han sido ocupadas y después liberadas son los que más sufren, ¿vale? Los rusos creen que ya son de ellos y los pueden destrozar y no les tienen ninguna piedad. Entonces hemos derribado 6 de 5 Shaheds, además. Y hay 8 bomberos heridos. Y en la ciudad de Mykolaiv han sido derribados 5 de 6 Shahed lanzados, pero hay bastantes daños causados, todavía no tenemos detalles. ¿Qué más? En Sebastopol, otra buena noticia, en la bahía, en el Mar Negro, la bahía de Sebastopol, ha explotado un buque ruso antiminas, Vladimir Kozitsky. ¿Vale? Tropezó con una mina, se encendió el departamento de máquinas, de motores, y lo han remolcado a la bahía. ¿Qué más? En su casa, en Crimea, fue herido. Primero han dicho que eran unas navajadas, luego han dicho que son disparos, con 2 disparos, un traidor de Ucrania. Él era de Donetsk, que era diputado del Parlamento ucraniano, que se pasó al lado ruso, que se hizo el del portavoz del Parlamento inexistente de la Nueva Rusia, en Lugansk o en Donetsk, en esto, que nunca existió, nunca ha tenido diputados, pero había un speaker del Parlamento, pues se fue a vivir a Crimea y en su casa, que era un antiguo sanatorio, pues lo hirieron y ha perdido mucha sangre y está ya camino al infierno, eso espero. Bien, entonces, realmente la resistencia ucraniana es bastante activa en todas las ciudades ocupadas, aunque pagamos un precio terrible, ya son miles de personas detenidos en los calabozos rusos que son torturados. Pero hace unos días, por ejemplo, explotó un coche que tenía 3 agentes de KGB y un militar que era responsable de las torturas de civiles en Berdyansk, ¿vale? Es el puerto de Azov. Así que después de esto, por ejemplo, los rusos han bloqueado los barrios de alrededor y han registrado todas las casas buscando a los representantes de la resistencia. Entonces, para la población civil que se queda en aquellos territorios, cualquier cosa puede ser motivo de detención, incluso tener lengua ucraniana como opción en tu teléfono. Así que, ¿qué más? Creo que más o menos hemos terminado. Se ha reportado que los rusos llevan un mes sin bombardearnos con aviación estratégica pesada, como Tu-95 y MSI Tu-160, que llevan las bombas X-101, y dicen que ellos están acumulando todo ese potencial para lanzarnos más cerca del invierno. Ahora no nos bombardean porque ves el tiempo que hace, es muy bueno y no tiene mucho sentido, ¿no? Ojalá este invierno también sea bueno y podamos aguantar los bombardeos. ¿Habéis escuchado? Venceremos.